Bien, vamos a continuar para finalizar ya con el tema 2, con el último video del tema 2. Eh, Habíamos quedado en que ya conocíamos por qué razón la tabla periódica tiene la forma que tiene, que en realidad esa forma se debe a, a cómo se distribuyen los electrones dentro de un átomo, ¿sí? Cómo se distribuyen en los orbitales. Eh, una cosa que llama la atención, por ejemplo, si uno grafica el número de oxidación versus el número atómico, o sea, el número de oxidación que tiene cada uno de los elementos en la tabla periódica versus el número atómico, por ejemplo, para el litio, que es +1, ¿sí? El berilio, que es +2, el boro, que es +3, el carbono, que fíjense tiene +4, +2 y -4, sí, el nitrógeno tiene varios. Lo que uno puede llegar a ver cuando uno hace este gráfico de números de oxidación versus número atómico es que también tiene una forma periódica, ¿sí? También tiene esa forma de sierra, de diente de sierra, bastante característica de las otras propiedades periódicas que estuvimos viendo anteriormente, eh, y no debería llamarnos realmente la atención, ¿sí? Eh, las propiedades químicas, como yo muchas veces les he dicho a ustedes, de los átomos, depende del número de electrones de valencia, por eso es que conocer el número de electrones de valencia y en qué orbitales están esos electrones de valencia es realmente muy importante para la química. Eh, Evidentemente, los estados de oxidación varían periódicamente eh, con el número atómico. Por lo tanto, tampoco debería llamar la atención que las propiedades químicas de los compuestos también varíen periódicamente con Z. ¿Sí? Eso debería ser algo bastante común. Hay otras propiedades, ¿sí? Como el radio atómico, que también varía periódicamente con Z. ¿Sí? Varía periódicamente a lo largo de un grupo y a lo largo de un periodo de la tabla periódica. Lo que tenemos aquí es nuevamente el gráfico de probabilidad radial de encontrar el electrón versus distancia al núcleo para tres átomos, los tres primeros gases nobles que aparecen en la tabla periódica, el helio, el neón y el argón. Fíjense, ¿sí? Que este gráfico ya lo habíamos estado viendo nosotros anteriormente, ¿sí? Recuerden que este gráfico no es otra cosa que la probabilidad de encontrar el electrón, sí, a medida que nosotros alejamos ese electrón del núcleo. Y obviamente ese gráfico de probabilidad va a depender de cada átomo. ¿Por qué? Porque eso depende, o sea, de cada átomo. Por ejemplo, el helio, que tiene 2 protones en el núcleo, solamente tiene 2 electrones. El neón, que tiene 10 protones en el núcleo, tiene 10 electrones. El argón tiene un Z de 18, por lo tanto tiene 18 protones, 18 electrones tendrá a su alrededor. Evidentemente los electrones eso van a estar ocupando diferentes orbitales y por eso es que la probabilidad de encontrar el electrón, o sea, la probabilidad radial, tiene que ir cambiando dependiendo cuál es la sustancia de la que estamos hablando. Antes de ver en detalle esto, lo que vamos a ir es a repasar un poco una cosa que es muy importante, que es la ley de Coulomb, ¿sí? Que no es otra cosa que una ley fundamental de la electrostática, y que nos dice, por ejemplo, que cargas de distinto signo se atraen y cargas de igual signo, ¿sí? Se repelen. ¿Sí? Esto es realmente muy importante. O sea que en un átomo, que lo tenemos aquí abajo a la derecha, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar viendo es que va a haber una atracción entre los electrones, ¿sí? Que tienen carga negativa, y el núcleo, que tiene carga positiva, y, y va a haber una repulsión entre los electrones entre sí, o sea, porque los electrones tienen carga negativa, tienen la misma carga, y entonces de esperar que se repelan entre sí. ¿Sí? O sea que dentro de un átomo va a haber dos tipos: atracción entre los electrones y el núcleo, y repulsión entre los electrones. ¿Sí? La fuerza esa de interacción depende de dos cosas: de la carga, ¿sí? Q1 y Q2, o sea, en este caso la carga del núcleo y la carga de los electrones, y la distancia que separan esas dos cargas, o sea, en este caso el núcleo y los electrones, elevada al cuadrado. O sea,
es directamente proporcional a la carga, o sea, a mayor carga de esas, del núcleo o de los electrones, ¿sí? Mayor va a ser la fuerza de interacción, y mientras más lejos estén, ¿sí? Mientras más grande sea R, menor va a ser esa fuerza de interacción. O sea, la fuerza de interacción va a ser más grande mientras más chica sea la distancia. Bueno, una vez que ya tenemos claro eso, volvemos nuevamente al gráfico de recién, ¿sí? Y nos centramos en el orbital 1s para el helio, que es el único orbital que tiene, para el neón y para el argón. Fíjense que yo los marqué ahí. El máximo, o sea, la máxima probabilidad de encontrar el electrón en un orbital 1s del helio son 30 picómetros, mientras que para el neón, fíjense que la máxima probabilidad disminuye a 8 picómetros. Y para el argón, aún más, a 2. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso se explica muy fácilmente, porque yo tengo dos electrones en un orbital 1s. Sí, fíjense en que estamos poniendo el foco en los dos electrones que están en el orbital 1s. En el caso del helio, esos dos electrones están atraídos por dos cargas positivas que están en el núcleo. En el caso del neón, por 10 cargas positivas que están en el núcleo. Y en el caso del argón, por 18 cargas positivas. Entonces, por lo que vimos recién, ¿sí? A medida que aumente la carga nuclear, también va a aumentar la fuerza de interacción. Si aumenta la fuerza de interacción, va a llevar esos electrones más cerca del núcleo y va a achicar el tamaño del orbital. Entonces, no nos debería llamar la atención, ¿sí? Que el tamaño del orbital de helio sea mayor que el orbital del neón y que el tamaño del orbital 1s del neón sea más grande que el del argón. De la misma manera, si los orbitales 2s, 2p que aparecen el máximo, fíjense que aparecen juntos, ¿sí? Que son, en el caso del neón, el helio no tiene orbitales 2s, 2p, obviamente, los que tienen son únicamente el neón y el argón. Fíjense que los orbitales 2s y 2p aparecen como un único máximo en el gráfico de probabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque están ocupando el mismo nivel de energía, entonces en tamaño son parecidos, son parecidos. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto que el orbital S en realidad está más cerquita que el orbital P. Pero son parecidos. Entonces, si centramos la atención en los orbitales 2s, 2p del neón y 2s, 2p del argón, vemos que en el caso del neón, sí, el máximo está a 35 picómetros y que en el caso del argón está a 18 picómetros. ¿Cómo se explica eso? De la misma manera que explicamos recién para los orbitales 1s. En el caso del neón, la carga nuclear es de 10, en el caso del argón es de 18. O sea, mientras más grande es la carga nuclear, más chiquito, mayor va a ser la fuerza de interacción núcleo-electrón, y más chiquito va a ser ese orbital, entonces tampoco debería llamarnos la atención que los orbitales 2 helio, del helio 2s y 2p sean más grandes que los orbitales del argón 2s, 2p. Ahora, si ponemos nuestra atención entre los orbitales 3s, 3p y 2s, 2p para el argón, para el mismo, ¿sí? Vemos que los 3s, 3p, que pertenecen a un nivel de energía más grande, y recuerden que si pertenece a un nivel de energía más grande, los orbitales son más grandes, ¿sí? Están más alejados del núcleo. Los orbitales 3s, 3p están alrededor de los 70 picómetros y los 2s, 2p están alrededor de los 18, habíamos visto. Entonces, evidentemente, el tamaño de los orbitales 3s, 3p va a ser mucho más grande que el tamaño de los 2s, 2p. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es que son más grandes? Bueno, porque los 3s, 3p están más lejos. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la fuerza de interacción disminuía a medida que yo me alejaba del núcleo. Entonces, si están más lejos, esa fuerza de interacción va a ser más chico y el orbital va a ser más grande. Esa es la explicación de por qué los orbitales 3s, 3p van a ser más grandes que los orbitales 2s, 2p. Y eso siempre, siempre va a ser así, de esa manera. ¿Sí? Una cosa que es importante darse cuenta aquí, fíjense en que el helio tiene un único máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un único nivel de energía lleno. El caso del neón, que tiene dos niveles de energía lleno, tiene dos máximos de probabilidad de encontrar el electrón, y el caso del argón, que tiene tres niveles de energía completos, tiene tres máximos de probabilidad de encontrar el electrón. ¿Sí? ¿Estamos?
Bien, esa parte es realmente importante y ustedes la tienen que tener clara. Bien, veamos entonces qué ocurre con, con el tamaño de los átomos. ¿Sí? Fíjense que el tamaño se puede calcular por mecánica cuántica. Si uno va y busca en una tabla, va a encontrar que el tamaño del helio, el radio del helio es 31 picómetros, el del neón es 38 y el del argón es 71 picómetros. Yo aquí lo he marcado con línea de puntos, fíjense, y el máximo está, o sea, el tamaño, lo que se toma como tamaño, en realidad viene definido por un porcentaje, ¿sí?, de probabilidad de encontrar el electrón, que anda alrededor de entre el 80 y el 90%, depende cómo se lo calcule. ¿Sí? Siempre fíjense que está un poco más adelante del último máximo de probabilidad de encontrar el electrón. ¿Sí? Claramente aquí se puede ver, ¿sí?, que el tamaño del helio, ¿sí?, va a ser más chico que el tamaño del neón, y a su vez el neón va a ser más chico que el tamaño del argón. ¿Eso por qué es así? Bueno, porque el helio tiene electrones en el primer nivel de energía, ¿sí?, el neón en el segundo nivel de energía y el argón en el tercer nivel de energía. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy aumentando los niveles de energía ocupados, obviamente el tamaño del átomo va a ir aumentando. Entonces, tampoco nos tiene que sorprender que el tamaño del argón sea más grande que el neón y el del neón más grande que el del helio. Vamos a ver un poco cómo es que nosotros podemos medir realmente experimentalmente el radio atómico. Se puede medir. Lo que ocurre es que depende en qué sustancia y en qué condiciones yo lo mida, es el valor que voy a tener. Entonces así vamos a encontrar tablas con distintos tipos de radio. El radio covalente, como este que ustedes ven ahí arriba, para la molécula de cloro, es el radio que se mide, o sea, la distancia que separan los dos núcleos en la molécula de cloro, los dos núcleos de cloro en el átomo de cloro. Yo lo tomo, puedo medir esa distancia, pues se puede medir experimentalmente, la divido por 2 y eso es el radio covalente. El radio metálico es exactamente lo mismo, pero ahora se mide en un metal. Por ejemplo, aquí tienen como ejemplo el aluminio sólido, se puede hacer por rayo X, se mide la distancia que hay entre los dos núcleos, se lo divide al medio y eso es el radio, lo que se conoce como el radio metálico. El radio de Van der Waals está definido para aquellos elementos, ¿sí?, que no se pueden combinar, como por ejemplo los gases nobles, pero sí yo los puedo llevar a estado sólido, ¿sí?, y por rayos X medir la distancia que hay entre esos dos núcleos, la divido al medio, y eso es lo que se conoce como el radio de Van der Waals. ¿Sí? Obviamente, si yo tengo moléculas de cloro, yo las puedo llevar también al estado sólido, medir la distancia que hay entre núcleos de moléculas que están al lado, dividirlo al medio, y eso es lo que sería el radio covalente medido para la molécula de cloro. O sea, hay distintos tipos de radio, con lo cual, para uno tener una idea y ver cómo varían el radio atómico con el número atómico, lo que se hace es calcularlo por cálculos mecánico cuánticos. O sea, básicamente se calcula esas densidades de probabilidad que vimos recién y se establece, bueno, cuál es la región del espacio en donde yo tengo un 80%, por ejemplo, de encontrar la probabilidad de encontrar el electrón. Entonces eso define un número y de esa manera, digamos, uno puede encontrar allí en tablas que definan cuál es el radio atómico para cada uno de los elementos. Ahí están graficadas el radio atómico calculado en picómetros versus el número atómico, y lo que vemos es, y ya no nos sorprende, esa forma de diente de sierra que nos está diciendo de que en realidad varían periódicamente. Y fíjense, los dos primeros, o sea, el primer nivel de energía que se llena con el hidrógeno y el helio, que son los dos primeros puntos violetas que aparecen a la izquierda del gráfico, ¿sí? Luego vienen los 8 elementos del segundo período, los 8 elementos del tercer período, ¿sí?, los 18 del cuarto, los 18 del quinto y los 32 elementos del
sexto periodo, ¿sí? Fíjense que el radio cambia mucho en los metales alcalinos y los metales alcalinos térreos, ¿sí? Los metales alcalinos son bastante más grandes que los metales alcalinos térreos. Luego, para el bloque P, va disminuyendo con Z el tamaño, pero ya no disminuye tanto como disminuye entre el metal alcalino y el metal alcalino térreo. Fíjense en que los elementos del bloque D disminuye, pero ya no tanto como los P, ¿sí? Fíjense que la pendiente es más chica. Y en el caso de los lantánidos, ¿sí? Los del bloque F, disminuye, pero también menos aún que los del bloque D, ¿sí? Eso no nos debería llamar la atención, eso de que fíjense que los dos primeros niveles, el primer nivel de energía tiene 2 átomos, el segundo nivel y el tercer nivel de energía tienen 8, y que cada vez que se completa un nivel de energía hay un salto, ¿sí? Hay un salto en el tamaño. Aquí está la tabla de tamaños, ¿sí? Con el correspondiente tamaño que tienen los átomos, en donde podemos ver los metales, los semimetales o semiconductores y los no metales, bien a la derecha de la tabla periódica, ¿sí? Fíjense que nosotros, a medida que aumentamos N, ¿sí? Si nos focalizamos en un grupo, a medida que aumentamos N, por ejemplo, al pasar de hidrógeno a cesio en el grupo 1, ¿sí? Vamos viendo de que el tamaño aumenta. Y eso no ocurre únicamente para el grupo 1. Si tomamos el grupo 2 pasa lo mismo. Si tomamos el grupo 13 pasa lo mismo, el 14, el 15, cualquier grupo, incluso los del bloque D, también pasa exactamente lo mismo, ¿sí? A medida que aumenta el Z, ¿sí? En un grupo de arriba hacia abajo, que es como aumenta el Z, aumenta el tamaño del átomo. Y eso está muy claro, y ya lo hemos visto. ¿Qué ocurre? A medida que aumenta, cuando yo cambio de periodo, estoy cambiando de nivel de energía. Cuando yo estoy pasando del nivel de energía 1 al nivel de energía 2, ¿sí? El tamaño del orbital aumenta. Si aumenta el tamaño del orbital, también es esperar que aumente el tamaño del átomo. Entonces, no resulta extraño que a medida que aumenta Z en un grupo, el tamaño aumente. Ahora, lo que sí puede resultar un poco extraño es por qué para un mismo periodo, a medida que aumenta Z, disminuye el tamaño del átomo. ¿Por qué? Tomemos, por ejemplo, qué sé yo, el caso del litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. El litio tiene un Z de 3, ¿sí? Por lo tanto, tiene 3 protones en el núcleo, 3 electrones. Y uno diría, bueno, genial, el berilio tiene 4. Sí, pero tiene 4 electrones también, ¿sí? Entonces, en realidad siempre la cantidad de carga positiva y la cantidad de carga negativa es la misma. Y uno podría esperar que el tamaño no cambiara. Bueno, el tamaño sí cambia, ¿sí? Evidentemente se hace más chico a medida que nosotros nos vamos de izquierda a derecha en un periodo, y la pregunta es, ¿por qué? Para poder explicar eso vamos a tener que ver una cosa que se llama carga nuclear efectiva, que no es otra cosa que la carga neta positiva que ve un átomo, ¿sí? Cuando está en un, que ve un electrón cuando está dentro de un átomo, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el ejemplo que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? Ese es el ejemplo del berilio, ¿sí? Tiene un Z de 4, tiene 4 protones, 4 electrones. Pero supongamos que el cuarto electrón, ¿sí? Uno de esos electrones que está en el orbital 2s, lo llevamos muy lejos del átomo, ¿sí? ¿Cuál es la carga que va a estar viendo ese electrón? Ese electrón en realidad no ve 4 cargas positivas, porque en realidad esas 4 positivas están neutralizadas por 3 cargas negativas, que son los 3 electrones, ¿sí? Entonces de las 4, en realidad va a estar viendo una única carga positiva. Las otras 3 están neutralizadas con los 3 electrones. O sea, cuando la distancia de ese electrón sea muy grande, solamente va a estar viendo al átomo como una carga positiva. ¿Qué pasa si ahora, por el contrario, yo ese electrón lo llevo muy cerquita del núcleo? Mucho más cerca que el orbital, o sea, que los electrones que están en promedio ocupando el orbital 1s, ¿sí?
En realidad va a haber 3 cargas positivas, ¿sí? Porque los electrones que podrían apantallar están más lejos, entonces no apantallan la carga que él está viendo allí es la carga del núcleo completa. Entonces cuando la distancia sea muy chiquita, muy cerquita del núcleo, ¿sí? Ese electrón va a estar viendo la carga nuclear total, o sea, el Z del átomo. Cuando esté en el orbital que le corresponde, que en este caso sería el orbital 2s, en realidad ese electrón va a estar viendo, ¿sí? No va a estar viendo 4 cargas positivas, sino que esas 4 cargas positivas van a estar apantalladas muy bien por los electrones que están en el orbital 2s, por esos 2 electrones, con lo cual, en principio, ese electrón debería estar viendo 2 cargas positivas, ¿sí? De las 4 positivas, 2 estarían compensadas por los 2 electrones que están en el primer nivel de energía, pero entonces se estaría viendo 2 cargas, pero en realidad ese orbital 2s también está ocupado por otro electrón que está a la misma distancia. Por lo tanto, no apantalla tan bien como los 2 electrones que están en el primer nivel de energía, pero algo apantallan. Conclusión, ese electrón va a estar viendo algo así como entre 1 o 2 cargas positivas, ¿sí? Sería 2 cargas positivas si no tuviéramos en cuenta ese electrón que está en el segundo nivel de energía. Como está ese electrón en el segundo nivel de energía, algo va a apantallar, no mucho, pero algo va a apantallar, con lo cual es probable que la carga nuclear efectiva sea un poco menor que la que está viendo el electrón, sea un poco menor que las 2 que uno podría predecir en una primera instancia. Una vez que comprendimos esto, ¿sí? Podemos definir o entender por qué la carga nuclear efectiva va a estar entre 1, ¿sí? Que va a ser cuando el electrón esté muy lejos del núcleo, una carga positiva, o bien Z, que cuando el electrón está muy cerquita del núcleo. Esos son los 2 casos extremos, ¿sí? La carga nuclear efectiva tiene que estar entre esos 2 valores, sí o sí. Esto es una transparencia simplemente para mostrarles de que tomando el electrón de interés, ese que se marca ahí con una flecha, ese punto negro que se ve, los únicos electrones que tienen capacidad de apantallar, ¿sí?, la carga positiva del núcleo, serían los que están entre el núcleo y ese electrón, o sea, los que estarían en esa región verde que está marcada ahí. Los electrones que están por fuera, ¿sí?, de mayor energía, que están más lejos del núcleo y que están en este caso representados por esa nube celeste, no estarían contribuyendo al apantallamiento de la carga nuclear. ¿Sí? ¿Está claro eso? Volvamos entonces a ver si podemos entender, ahora que entendemos qué es lo que es la carga nuclear efectiva, por qué es que a lo largo de un periodo, a medida que aumenta Z, disminuye la carga, disminuye el tamaño del átomo. ¿Sí? Vamos al caso del litio. El litio tiene un Z de 3, por lo tanto esa es la configuración electrónica del litio. ¿Sí? Tiene 3 protones en el núcleo, 3 electrones, 2 de ellos en el primer nivel de energía, 1 en el segundo nivel de energía ocupando un orbital 2s. ¿Cuál sería la carga nuclear efectiva para ese electrón? Y bueno, la carga nuclear efectiva para ese electrón va a ser más o menos 1. ¿Sí? Uno podría calcularle más o menos 1, porque de las 3, 2 están apantalladas por los electrones que están en el orbital 1s, y solamente estaría viendo una carga neta de una carga positiva. ¿Sí? Cuando uno va y lo calcula realmente utilizando mecánica cuántica, ¿sí? Eso me da 1.28. Esa es la carga nuclear efectiva real que tiene el litio. O sea que con esta aproximación que nosotros estamos haciendo así muy burda, contando con los dedos, funciona más o menos bien. Uno puede más o menos calcular cuál es la carga nuclear efectiva. Veamos el caso del berilio. El berilio tiene un Z de 4, como vimos recién, 4 protones en el núcleo, 4 electrones, 2 de ellos en el primer nivel de energía, 2 en el segundo nivel de energía. ¿Sí? Veamos cuál es la carga nuclear efectiva. Bueno, esto ya lo habíamos visto, el ejemplo. Tiene que estar entre 2 y 1. ¿Sí? 2, porque en realidad los 2 electrones que están en el orbital 1s apantallan muy bien. Sería 2, si tuviéramos en cuenta eso. Pero en realidad, como hay un electrón más en el orbital 1s, algo está apantallando de esa carga positiva nuclear, no tanto. Por lo tanto, yo puedo asegurar que, digamos, la carga nuclear efectiva va a estar entre 2 y 1. ¿Sí? Recuerden que este segundo electrón que está en el orbital 2s no apantalla también. Y ahora lo vamos a ver.
debería estar entre 2 y 1, la calculada es casi 2, es 1.91. O sea que realmente ese electrón que está en el orbital 2s no está contribuyendo mucho al apantallamiento de la carga nuclear. Veamos el caso del boro, ¿sí? Que tiene un Z de 5, 5 protones en el núcleo, 5 electrones, ¿sí? 3 de estos electrones están en el segundo nivel de energía, ¿sí? Veamos cuál debería ser la carga nuclear efectiva para esos electrones. Bueno, de los 5 protones, solamente están muy bien apantallados 2, ¿sí? ¿Sí? Con lo cual yo debería ver una carga nuclear efectiva de 3, tener una carga nuclear efectiva de 3. Pero yo tengo 2 electrones extras que están en el segundo nivel de energía y que algo van a apantallar la carga nuclear, ¿sí? Por lo tanto, uno podría decir que la carga nuclear efectiva debería estar entre 3 y 2. Bueno, es calculado da 2,41, ¿sí? O sea que, de nuevo, sigue funcionando bien esta cuestión de calcularlo con los dedos. Lo que estamos claramente viendo es que a medida que aumenta el Z, fíjense que a lo largo de en este periodo el Z pasa de 3 a 10, 3 en el caso del litio, 4 berilio, 5 boro, 6 carbono, 7 nitrógeno, 8 oxígeno, 9 flúor, 10 neón. Fíjense que la carga nuclear efectiva que aparece arriba, que está calculada, ¿sí? Aumenta. ¿Sí? Que es la carga que está viendo, o sea, que el electrón que está más afuera, la carga que está viendo que tiene el núcleo. ¿Qué habíamos visto nosotros en la ley de Coulomb? Que mientras más grande fuera una de las cargas, ¿sí? La carga del electrón es siempre la misma, mientras más grande se haga esta, mayor va a ser la fuerza de interacción y más cerquita va a estar ese electrón del núcleo. ¿Se entiende? Esa es la razón por la cual, a medida que yo aumento el Z, aumenta la carga nuclear efectiva, por lo tanto aumenta la fuerza de interacción entre el núcleo y los electrones, ¿sí? Que están más afuera, y eso hace que el átomo sea cada vez más chico, ¿sí? Entonces ahora claramente podemos entender, como entendimos que la carga nuclear efectiva, digamos, aumenta a lo largo de un periodo, podemos entender claramente ahora por qué, ¿sí? En la tabla periódica a lo largo de un periodo, a medida que aumentamos el Z, disminuye el tamaño o el radio atómico, o el tamaño del átomo. Entonces, para completar y para resumir, ¿sí? En un grupo, ¿sí? El tamaño atómico aumenta a medida que yo aumento Z, ¿sí? Aumenta de arriba hacia abajo, y en un periodo disminuye a medida que yo aumento el Z, o sea, disminuye a medida que yo me muevo de izquierda a derecha. Aquí tenemos un gráfico tridimensional donde nos muestra exactamente lo mismo y donde claramente, ¿sí? Los átomos más grandes son los que están a la izquierda de la tabla periódica, los átomos que están a la derecha son más chicos, ¿sí? Vamos a ver lo que es el radio iónico, ¿sí? El radio iónico sería el radio que tienen los iones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un cristal de cloruro de sodio y nosotros podemos medir realmente muy bien la distancia que hay entre esos dos núcleos, y de esa manera, digamos, acá no se puede partir al medio porque el ion cloruro obviamente no tiene el mismo radio que el del ion sodio. Entonces hay que sacar el radio del ion sodio por un lugar y el radio del ion cloruro por otro. Pero veamos un poco eso, cómo es que funciona el radio, cómo debería ser el radio iónico comparado con el radio atómico. Y para eso vamos a analizar el caso del sodio. El sodio, sí, tiene 10, hay algo que, no, está bien, tiene 11, tiene un Z de 11, tiene 11 electrones, ¿sí? Fijémonos en el medio, aquí en la tabla, ¿sí? El sodio 0 tiene 11 electrones, ¿sí? Bien. El tamaño del sodio medido son 154 picómetros. ¿Qué pasa si yo le saco un electrón al sodio neutro? Queda con un electrón de menos, entonces va a tener 10 electrones. Y ahora me va a dar lugar al catión sodio, el sodio más, ¿sí? El sodio va a quedar cargado, por eso va a pasar a ser un ion, y va a ser un catión, ¿sí?
Cuando, fíjense que la configuración electrónica que tiene el catión sodio es exactamente la misma que debería tener el neón, ¿sí? Que tiene un Z de 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 10 electrones. Entonces la configuración electrónica es de 10 electrones. ¿Qué ocurre? Que el sodio en el núcleo sigue teniendo 11 protones y ahora tiene un electrón de menos afuera para atraer. Entonces, obviamente, la carga, para la misma carga nuclear, yo tengo un electrón de menos, ¿sí? Entonces, evidentemente, la fuerza de interacción va a ser más grande. Pero no únicamente eso, sino hay una cuestión que es más importante aún. Fíjense que el electrón de valencia en el sodio estaba ocupando el tercer nivel de energía, ¿sí? Un orbital relativamente grande. Al perderse ese electrón, ese orbital desaparece, con lo cual los orbitales que me quedan son todos del segundo nivel de energía, lo cual hace que el ion se achique mucho. El tamaño medido para el catión sodio es 102 picómetros, o sea, 50 picómetros menos, prácticamente el 50% menos de tamaño. ¿Sí? Y eso siempre es así. Siempre que yo saque electrones, voy a generar cationes y los cationes siempre van a ser más bajos que van a ser más chicos que el átomo neutro. Ahora veamos qué pasa si yo al sodio neutro le agrego un electrón y por lo tanto, en lugar de tener 11, ahora va a pasar a tener 12 electrones, ¿sí? Para la misma carga nuclear, 11 protones en el núcleo. Yo voy a tener un electrón de más, con la cual la fuerza de interacción va a disminuir y eso va a hacer que el tamaño aumente, ¿sí? Pero no únicamente eso, sino que dentro del orbital S, que antes tenía un único electrón, ahora le agrego otro electrón con espín opuesto. Pero esos dos electrones, ¿qué les pasaba entre sí? Se repelían. Uno va a querer estar lo más alejado del otro posible, eso hace que si ese orbital 1, ese orbital 3s sea grande, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros formemos aniones agregando electrones al átomo neutro, lo que va a ocurrir es que el tamaño va a aumentar. Por ejemplo, si yo quisiera fabricar el anión sodio 2 menos, con 2 cargas negativas, va a ser aún más grande que el anión sodio menos. ¿Se entiende? Eso es general. Ocurre siempre. Los cationes son siempre más chicos que el átomo neutro y los aniones son siempre más grandes que el átomo neutro. Siempre es así. Fíjense, aquí está en la tabla periódica, en donde están los iones, son los circulitos amarillos, los circulitos grises, ¿sí? Y el átomo neutro es coloreado, ¿sí? Fíjense que en el caso de los elementos metálicos, ¿sí? Los que tienen circulito celeste, ¿sí? Siempre los iones los metales tienden a formar cationes, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Y los no metales tienden a formar aniones, ya vamos a ver también por qué. De todos modos, nosotros ya sabemos por qué, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los del grupo 1, ¿sí? Como les gusta, a todos los elementos les gusta adquirir configuración electrónica de gas noble, ¿verdad? Todos quieren tener configuración de gas noble porque de esa manera son estables. Los del grupo 1, ¿sí? Los elementos del grupo 1, todos tienen configuración electrónica NS1. O sea, si pierden ese electrón, quedan con configuración electrónica del gas noble anterior, ¿sí? Y eso les confiere estabilidad, ¿sí? Entonces, obviamente que nosotros no vamos a encontrar litio en la naturaleza como litio cero, lo vamos a encontrar siempre como catión litio más 1, de la misma manera que nunca vamos a encontrar calcio, ¿sí? Como calcio cero, lo vamos a encontrar como calcio más 2, porque el calcio está en el grupo 2, tiene configuración electrónica NS2, ¿sí? De hecho, el calcio tiene 4S2. Entonces, si pierde esos dos electrones, queda con configuración electrónica del argón, que es el gas noble anterior, ¿sí? Y de esa manera es estable. Mientras que los que están a la derecha de la tabla periódica, por ejemplo, los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, todos tienen configuración electrónica NS2NP5. Con un electrón, recibiendo un electrón, ¿sí? Adquieren configuración electrónica del gas noble que le sigue. ¿Sí? El flúor, por ejemplo, si adquiere un electrón, ¿sí? En el orbital 2p, queda con configuración idéntica al neón, ¿sí? Y entonces queda
estable, ¿sí? Mientras que el oxígeno necesita 2, el nitrógeno necesita 3 electrones, y por eso es que forman esos aniones estables, ¿sí? El flúor es estable, el flúor 1, pero no es estable el flúor 2. El oxígeno es estable, el flúor 2, pero no es estable el flúor menos 1. El nitrógeno es estable, el nitrógeno menos 3, pero no es estable el nitrógeno menos 1 o menos 2. ¿Sí? Tiene que adquirir configuración electrónica de gas noble. ¿Sí? Fíjense que obviamente el radio iónico de los gases nobles no está definido. ¿Por qué? Bueno, porque los gases nobles son estables como están ellos. Entonces no tienen ninguna tendencia a formar iones. ¿Sí? No van a formar nunca iones. ¿Sí? Porque ya tienen configuración electrónica de capa completa y así son realmente muy estables. ¿Sí? Bien, dejamos esto por aquí y después continuamos en otro video.